Taller de Matemática Aplicada. Capítulo 3 del módulo primero. Combinaciones. Una combinación es un subconjunto de n elementos tomados de un conjunto de m elementos distintos, donde no importa el orden en que estos se seleccionen. Esto último es lo que las diferencia de las variaciones y las permutaciones. Por otro lado, y lógicamente, para un mismo valor de m y de n, no podrá haber más combinaciones que variaciones, ya que el hecho de que no importe el orden de selección hace que dos variaciones distintas podrían ser consideradas dos combinaciones iguales. Estudiaremos el caso más simple entre las combinaciones, aquellas en que no es posible repetir elementos durante la selección, es decir, combinaciones simples. Al igual que las variaciones, para las combinaciones simples, n debe ser no mayor que m. El número total de combinaciones de m en n será igual al de las variaciones de m en n dividido el de las permutaciones de orden n, es decir, m factorial dividido n factorial por m menos n factorial. Esto también se conoce como número combinatorio o coeficiente binomial y se lee n en m. Analicemos de dónde proviene esta fórmula con un ejemplo. ¿De cuántas formas se pueden elegir dos nucleótidos entre adenina, citosina, guanina y timina? Como contamos con 4 nucleótidos para elegir, m es igual a 4. Y como debemos armar subconjuntos con dos elementos, n es igual a 2. De acuerdo a lo que nos preguntan, el orden de elección no es importante, es decir, es lo mismo elegir adenina y citosina o citosina y adenina. Solo importa la composición. Para contabilizar la cantidad de posibilidades, podemos pensarlo como una variación de 2 en 4, lo que es igual a 4 por 3, y luego eliminar los resultados equivalentes de acuerdo al orden. En ese sentido, cada par escogido, por ejemplo nuevamente adenina y citosina, tendrá dos variaciones distintas, AC y CA, que para lo que buscamos en esta ocasión representan una única combinación. De este modo, el número total de combinaciones será la mitad de la de variaciones. Este procedimiento puede realizarse siempre y podremos pensar el número de combinaciones como el de variaciones del mismo orden dividido el número de permutaciones en los subconjuntos generados. Apliquemos las combinaciones simples para presentar el teorema del binomio de Newton. Intentemos responder la siguiente pregunta. ¿Cuántos términos de forma x² por y cubo aparecen al desarrollar x más y a la quinta? Podemos pensar x más y a la quinta como el producto de 5 factores x más y. Para resolver esta pregunta, podríamos aplicar la propiedad distributiva entre ellos, lo que nos llevaría un tiempo y un esfuerzo considerable. Ahora, ¿cuántos términos en total obtendríamos al aplicar la propiedad distributiva? Pausa el video y trata de aplicar lo que ya sabes de combinatoria para responder esta pregunta. Cada término que obtengamos al aplicar la propiedad distributiva será el producto de un término de cada factor. Es decir, debemos multiplicar x o y del primer factor por x o y del segundo, por x o y del tercero, etc. O sea, debemos armar subconjuntos de 5 elementos, eligiendo cada uno entre dos posibilidades, x o y. Esto es una variación con repetición de 2 en 5, por lo que obtendremos 32 términos totales. Una forma alternativa de pensar la pregunta que nos hicimos inicialmente es notar que cada término obtenido será de la forma x a la k por y a la 5 menos k, donde k es un número natural entre 0 y 5, es decir, x puede estar elevada como máximo a la quinta y como mínimo a la 0. En todo caso, la suma de los exponentes de x y de y deben sumar 5. Pensado de esta manera, la cantidad de términos de forma x² y cubo es igual a la cantidad de formas que tenemos para escoger 2x cualquiera entre las 5 posibles. ¿Cuántas formas tenemos de hacer esto? Como aquí el orden no interesa y debemos generar subconjuntos de dos elementos a partir de 5 posibilidades,
estamos frente a una combinación de 2 en 5, o sea, 10 posibilidades. Si quisiéramos hallar la cantidad de términos con otra cantidad k de x, debemos hacer lo mismo, pero buscando la combinación de k en 5. Y si quisiéramos ampliar este resultado para cualquier potencia de binomio x más y a la n, deberemos buscar la combinación de k en n. Este último resultado nos da pie para generalizar nuestro procedimiento en el teorema del binomio de Newton. Este propone que una potencia enésima de un binomio x más y puede obtenerse sumando n más 1 términos con potencias de x entre 0 y n y potencias de y entre n y 0, cuyos coeficientes son los números combinatorios posibles para n. Veamos esto con un ejemplo. Desarrollemos x más y a la quinta. En este caso, n es igual a 5, por lo que existirán 6 términos. El primero de ellos podemos pensarlo como un término con x elevado a la 0 e y elevado a la quinta. El coeficiente que le corresponderá será 0 en 5. Para el segundo término, elevamos en una unidad la potencia de x y disminuimos en una unidad la potencia de y. El coeficiente será 1 en 5. Pausa el video y trata de hallar los 4 términos restantes. Los términos correspondientes son los siguientes. Hallando los números combinatorios y simplificando las expresiones algebraicas, obtenemos los números combinatorios se conocen como tales desde el siglo XVII. De hecho, Niccolò Fontana, conocido como Tartaglia por su tartamudez, desarrolló una forma gráfica para obtener números combinatorios conocido como el triángulo de Tartaglia o de Pascal. Para construirlo, ubicamos inicialmente un pequeño triángulo de 3 unos. En las filas subsiguientes agregaremos elementos de 1 en 1. En los extremos siempre encontraremos números 1, mientras que en el interior de cada fila completaremos con números generados a partir de la suma de los dos ubicados en la posición superior. Por ejemplo, en la tercera fila, el número central se formará sumando los dos unos superiores y corresponderá a un 2. La cuarta fila contará con 4 elementos, 2 unos extremos y 2 números 3 en las posiciones intermedias. Pausa el video ahora e intenta generar la quinta y sexta fila del triángulo de Tartaglia. Comprueba tus resultados. El triángulo de Tartaglia es una forma gráfica de ver los números combinatorios. Una fila de orden k corresponde a todas las combinaciones a partir de un conjunto de k-1 elementos. Por ejemplo, la tercera fila corresponde a las combinaciones a partir de un conjunto de 2 elementos, ordenadas según la cantidad de elementos del subconjunto a generar, es decir, serán las combinaciones 0 en 2, 1 en 2 y 2 en 2. El triángulo de Tartaglia también permite observar fácilmente algunas propiedades de los números combinatorios. En primer lugar, que guardan simetría respecto del eje vertical. Dicho de otra manera, la última combinación es igual a la primera, la anteúltima a la segunda y así sucesivamente. Por otro lado, podemos expresar algebraicamente la regla de construcción del triángulo. Es decir, la suma de dos combinaciones consecutivas da origen a otra de una fila inferior. Por último, noten que la suma de todas las combinaciones de una misma fila es una potencia de 2. Esto está relacionado con el hecho de que la suma de todas las combinaciones de orden n puede pensarse como una variación con repetición, como ya hemos visto en este video.